Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Completo. Vamos a transformar nuestros miedos. Y vamos a la escritura, el libro de Salmos, capítulo 33, versos de 18 en adelante. Dice: pero el Señor vela por los que le temen. Hoy vamos a entrar en esta parte del temor de Dios. Por aquellos que confían en ¿qué? Usted va a ver eso en la escritura, este contraste aparentemente, el temor de Dios con el amor de Dios. Y como que en nosotros, en nuestra cultura, como que parecen opuestos. Pero de hecho le dediqué una parte en unas enseñanzas anteriores en decir que el amor de Dios y el temor de Dios funcionan con lo mismo, con lo desconocido. ¿Lo recuerdan? Bueno, hoy lo vamos a profundizar un poquitito más porque esta es la clave. En su amor inagotable los rescata ¿de qué? De la muerte, y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Le he titulado esta enseñanza Transformando nuestros miedos. Hoy vamos a transformarlos. Hoy le voy a dar una metodología bíblica de cómo transformar sus miedos sin importar cuál sea. ¿Está listo? ¿Qué le parece si oramos? Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias por tu amor. Señor, hoy nos ponemos delante de ti. Sé que hoy tú vas a liberar, pero aparte vamos a salir con armas espirituales. Vamos a salir con estas armas de nuestra milicia que están disponibles para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Señor, para poder caminar una vida sabiendo que hay peligros y amenazas, pero que no vamos a tener miedo. El único miedo, el único temor que va a existir en nosotros es tu temor. El temor a ti, que es el tu amor también. Declaro que hoy mentes, corazones son totalmente transformados. Y Señor, dame tu gracia, dame tu unción para comunicar este mensaje correctamente. Sé que hoy tú te llevas la gloria como es siempre, y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Y todo en Eje y Global dice fuerte: amén. Dele un aplauso a Jesucristo. Y vamos a iniciar con esto. Quiero iniciar de una manera un poco diferente. Quiero darles unos tips para hoy mismo, para cómo vamos a cerrar. Y lo primero que quiero decirles es que no confundamos deseo con propósito. Y me refiero a que el propósito es la determinación, es el núcleo mismo de la motivación y de la inspiración. El propósito, de hecho, es la llama de nuestra vida. Pero muchas veces lo confundimos con deseo. Y el deseo solo es una apetencia sobre la cual no se puede hacer nada. El deseo es pero no hago nada. El propósito es determinación. El propósito es realmente algo que genera movimiento en nuestras vidas. Así que hoy no vamos a tener el deseo de transformar nuestros miedos. Hoy, por el propósito de Dios, vamos a transformar nuestros miedos. ¿Cuántos lo creen? Lo segundo es: aprende a desaprender. Eso es una prédica en sí sola. Pero lo aprendido, amigos, tiene valor, tiene mucho valor. Pero igual es muy valioso lo que está por conocerse. Quienes están en lo alto, de alguna forma, deben de estar dispuestos a asumir la perspectiva de un principiante. Es decir, tener un espíritu enseñable. La escritura lo propone así en Proverbios capítulo 3. Dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. Ahí está el propósito. Él te mostrará cuál camino tomar. Y mira esa parte: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Hoy vamos a aprender a desaprender, se lo garantizo. Tercero, sé tenaz. Dile que está al lado: sé tenaz. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, ya lo hemos visto. Y solamente vamos a poder vencerlo a través de la acción. Ahora, cuando un hijo de Dios teme a Dios
Y esa expresión va a cambiar, esa connotación va a cambiar. Hoy vamos a explicar lo que es temerle a Dios. Pero cuando un hijo de Dios teme a Dios, se convierte en un coraje, se convierte en un motor que te ayuda a salir adelante en la vida. Y eso me lleva a otro punto importante: ten fe. Dile al que está al lado: ten fe. Eso significa que tenemos que confiar en Dios. Y hoy voy a tratar de explicarlo cómo se hace esto. Confiar en Dios, en lo que hemos hecho, en los resultados que vamos a obtener a través de Él. La fe, amigos, es en el ahora. La fe no es esperar a que las cosas caigan del cielo. La fe es en el ahora. Dile al que está al lado: la fe es en el ahora. Y la fe también, amigos, consiste en saber que hay esfuerzo y que hay una constancia y que eso genera frutos. Y dentro de los últimos tips, este va a sonar muy raro porque es una palabra que no utilizamos todos los días, pero existe algo que se llama el pensamiento dicotómico. Y esto, sé que se escucha raro, pero lo quiero explicar. El pensamiento dicotómico es una forma de categorizar los extremos. ¿Han conocido personas que son extremistas? Que es todo o nada, blanco o negro. Bueno, eso es correcto en alguna forma de nuestras vidas. Por ejemplo, la verdad es absoluta, Jesús es absoluto, no es relativo. Sin embargo, el pensamiento dicotómico es una forma de exageración. Es un pensamiento primario que es incapaz de aplicar los matices y mira todo en extremos. Y en caso de miedo, este pensamiento dicotómico nos lleva a la exageración, lo cual no está bien. Aquí es donde tenemos esos procesos de miedos crónicos que hemos desarrollado en nosotros. Aquí es donde salen los asesinos silenciosos. La inseguridad, el estrés, la depresión, la ansiedad, esos pensamientos suicidas. Y estas ideas persistentes parten de las distorsiones cognitivas, es decir, son desviaciones de nuestra mente que hacen que distorsionemos nuestra realidad. Este pensamiento extremista distorsiona nuestra realidad. Ejemplo: alguien habló mal de ti. Entonces el pensamiento dicotómico dice: todos están hablando mal de mí. El problema es que te lo crees y ahora ves a todos con desconfianza cuando no son todos los que están hablando mal de ti. Solo es una persona que no tiene que hacer. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante tener en cuenta este pensamiento dicotómico. Y esas personas lo hacen con la intención, y nosotros mismos al dictar estos absolutos lo hacemos con la intención de convencernos que ciertas situaciones son reales cuando no lo son. Por eso tenemos que aprender a calibrarnos, a calibrar nuestro ser en referencia al miedo para transformarlo. Y el miedo, de alguna forma, y eso es importante, lo estoy mencionando por lo que vamos a hacer al final. Hay 4 áreas de manifestaciones del miedo. La primera es el cuerpo, ya lo hemos visto, pero tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuáles de los síntomas que hemos visto antes se están reflejando en nuestro cuerpo cuando el miedo viene a atacarnos? De ser posible, es importante y sería sano que pudiéramos inclusive con nuestro propio dedo indicarlo. Es decir, cuando tengo miedo, ¿qué pasa? ¿Es más acá lo que está atacando? ¿Es más acá o es más acá? Es importante entender en nuestro cuerpo qué parte es la que está sufriendo más cuando el miedo viene. Lo segundo es nuestra conducta. Es decir, ¿te está deteniendo el miedo o por el contrario está haciendo que tengas acciones erráticas, que te estés equivoque, o te está aislando o está haciendo que te ocultes, que te escondas como lo hizo Adán y Eva? El miedo está haciendo que hagas algo en particular. Estamos hablando de conducta, que te comportes de una forma extraña que no puedes controlar, que ya es compulsivo. Tenemos que identificar esos escenarios. Otra área es la mente. Ya vimos el cuerpo, ya vimos esta parte fisiológica, ya vimos la conducta, que es donde se manifiesta la mente. Observa qué tipo de pensamientos están surgiendo cuando viene el miedo. Tendemos a tener exageraciones,
pensamientos dicotómicos, esos extremistas de absolutos. Tenemos que ver nuestros pensamientos. Y por último, nuestro lenguaje, que es lo que vimos prácticamente el último domingo. Y es entender qué palabras estamos utilizando, cómo estamos verbalizando nuestro miedo. Y hay que tomar el listado de estas palabras de exageración que estuvimos analizando el domingo pasado, estos absolutos, todos, nada, nadie, jamás, nunca, ese tipo de declaraciones que hacemos, y tenemos que ver si están pasando en nuestra mente. Cerrando esta parte de tips, saber que tenemos que repasar esto. Para poder transformar nuestros miedos, tenemos que identificar nuestros hábitos que el miedo ha dejado. Y por eso vamos a definir cómo es esta relación entre el miedo y los hábitos. Hemos llegado a esta parte, amigos, y estoy emocionado porque hoy se van a transformar nuestros miedos. Hoy vamos a no solo domarlos, hoy se van a utilizar a nuestro favor. Pero tenemos que identificar nuestros hábitos. ¿Y qué sería un hábito? Un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido, ojo, por repetición. Repetición de actos iguales o semejantes, o que son originados por tendencias instintivas. Es decir, un hábito es lo que estoy haciendo continuamente. Cualquier conducta repetitiva llevada a cabo con regularidad, que de alguna forma es aprendida. Amigos, no nacemos con hábitos, nosotros los formamos. No son innatos, los desarrollamos a través de la repetición. Y esto requiere poco o nada compromiso racional. Por eso la Escritura lo comunica de esta forma en Hebreos capítulo 5, verso 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de ¿qué? De práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los hábitos no son por imposición de manos. Los hábitos no es por ver una película. Los hábitos son por repetición continua. La onda es que hemos tenido miedo por tanto tiempo que ya formamos hábitos en referencia al miedo. Y en nuestro cerebrito están bien alojados. En nuestra mente están bien alojados. Por eso el cerebro tiene la capacidad. Esto está glorioso. Hoy se van a gozar. Dile que está al lado. Hoy te vas a gozar. El cerebro tiene la capacidad de modificar su funcionamiento. Tiene la capacidad de adaptarse, de reorganizarse para poder compensar ciertos cambios ambientales de lo que está sucediendo alrededor de nosotros por la repetición. O sea, formando un hábito. Y de hecho, literal, o sea, estamos hablando literal y físicamente, en el cerebro tenemos ciertos surcos. Así como, ¿cuántos se acuerdan de los discos de vinil? A ver, levanten la manito todos para que yo no me sienta tan viejo. Sí, porque los chicos de ahora son de aplicaciones, de Spotify. Nosotros, los que conocimos la buena música, conocimos los discos de vinil. Estábamos viendo una serie en Netflix y en la serie pusieron un cassette y dice mi hija, ¿qué es eso, papá? Te hace falta ver más backs, le dije. Bueno, pero antes de los cassettes estaban los discos de vinil. Y se acuerda que pones una aguja y se reproduce la música, tiene surcos. Bueno, nuestro cerebro es parecido con los hábitos. Hay surcos donde por repetición se llenan y ahí se forma el hábito. Los hábitos están grabados en el cerebro, en la mente. Y eso es un mecanismo de ahorro de energía. Es lo que los hábitos funcionan para ahorrarnos energía. Nuestra mente graba las rutinas, graba los hábitos para poder repetirlas sin esfuerzo. Pero el cerebro, amigos, la mente, no sabe diferenciar entre un buen hábito y entre un mal hábito. El hábito de levantarte y hacer ejercicio está en el mismo lugar. El cerebro no sabe diferenciar entre levantarte y fumarte un cigarro. Están en el mismo lugar.
Cuando imponemos un buen hábito, escuche esto porque esto es glorioso. Cuando imponemos un buen hábito, se está grabando encima de un mal hábito. Por eso, cuando hay una mala conducta que tenemos y queremos cambiarla, no es que Dios la quita, es que se sustituye por una buena. Se graba sobre lo mismo. Y aunque esto es un esfuerzo, una vez que se hace, queda establecido y es más fácil hacerlo. No sé si recuerda que vino pandemia y todo el mundo en casa. ¿Qué trabajo costó que se congregara? Pero tan pronto empezó a venir una vez, otra vez. Ahora, gracias a Dios, viene constantemente. Volvió a escribir el hábito. Y mire lo que dice la Escritura en Salmos. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Quiere decir que guardar los preceptos de Dios podemos convertirlo en el hábito de nuestras vidas. Así como el miedo formó sus hábitos, Dios también puede ayudarnos a formar los hábitos de seguir su palabra. Las zonas más internas de nuestro cerebro se desarrollaron primero que las externas. Es decir, la forma, para explicarlo de algo un poquito más sencillo, nuestras funciones básicas, primitivas, residen en la parte más profunda del cerebro. Nuestras capacidades más intelectuales están más pegaditas al cráneo. Bueno, los hábitos, ¿sabe dónde se graban? En la parte más profunda. Físicamente es en los ganglios basales. Quiere decir que cuando guardamos un hábito, amigos, una vez que guardas el hábito de no tener miedo, sino temerle a Dios, el diablo no te lo puede quitar. Una vez que formas el hábito de decirle no al pecado y sí a la vida, el diablo no te lo puede quitar. Salmos 119, 44 dice: y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Hoy lo que Dios nos quiere proponer es que no solamente hay una liberación donde espíritus inmundos se van, sino que puede quedar en nuestra vida, en nuestro ser, guardados para siempre los hábitos de hacer lo correcto. Y eso va a dedicarnos a repetidamente hacerlo, sin esfuerzo. Queda grabado. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Regresando a nuestro cerebrito, a nuestra mente, esta parte de los ganglios basales nos ayudan naturalmente a tomar el control para acciones evidentes. Hace una vez más este ahorro de energía y que trabajemos menos para ser más eficientes. Por eso, en momentos de indecisiones, en momentos de confusión, cuando vino la pandemia, ¿y ahora qué hago? ¿Sabe qué es lo que hacemos cuando no sabemos qué hacer? Nuestros hábitos. Por eso, ¿qué hábitos tiene cuando usted esté confundido? Eso es lo que va a hacer. Si tenemos el hábito de la palabra de Dios, si tenemos el hábito de temer a Dios, si tenemos el hábito de obedecer a Dios, no importa qué infección venga, qué pandemia venga, no importa qué enfermedad venga, no importa qué ataque venga, su hábito, es más, instintivamente, fácil y eficientemente, usted hace lo que formó repetidamente, que se llama hábito. Es por eso que físicamente, cuando hay una lesión en el cerebro, tareas básicas se borran. Alguien tiene un accidente y tocó el cerebrito, ya no puede comer, ya no se puede mover, ya no puede ir al baño. Está vivo, pero ciertas funciones básicas se borran, se cambian. Ahora les tengo algo. Los hábitos, como dijimos, dejan este rastro físico que se puede borrar o cambiar. Y esto, lo que le voy a decir, debería de entusiasmarnos. Dile al que está al lado: entusiásmate. Dios, y eso es lo que va a pasar el día de hoy. Dios y las armas que Él nos da, que una de ellas es la disciplina, la gracia para ser disciplinados a través de la repetición. Es posible
borrar los viejos hábitos del miedo y sustituirlos por la nueva información de los preceptos de la palabra de Dios. Es decir, un hábito positivo se puede poner encima de un mal hábito y produce que ese mal hábito se borre para siempre. Yo no sé si esto lo entusiasma a usted, pero si usted está atado a una adicción, al cigarro, al alcohol, a la droga, a la pornografía, a la masturbación, al adulterio, y tiene miedo porque sabe que está mal y no puede dejar de hacerlo, hoy surcos nuevos se van a hacer literal en su cerebro. Y ahora, a través de la gracia, va a empezar repetidamente a guardar su palabra. Y es cuando usted va a decir: yo no sé cómo lo hizo Dios, pero yo estaba atado a esto. Yo estaba atado, no podía dejarlo de hacer. Lloraba de impotencia y de frustración, pero soy libre ahora. Ni siquiera me dan ganas de hacer lo incorrecto. No sé qué está pasando que me dan ganas de hacer lo correcto. Quiero decirle, hubo una transformación en su vida. Y esa es la onda. El miedo nos lleva a tener como hábitos comportamientos muy horribles, que son la exageración y la autoexclusión. Y eso es lo que estuvimos viendo en estas pasadas enseñanzas. Absolutos, todo lo exageramos. Satanás comenzó así, exagerando las cosas. Y ese es un hábito del miedo, y los tenemos que sustituir si queremos erradicarlos de nuestra vida para siempre. El cerebro es un órgano asombroso que Dios creó en todos los sentidos y nunca deja de crecer. No que le va a crecer la cabeza, no. Me refiero que internamente en su funcionamiento nunca deja de evolucionar y de crecer. Y no deja de cambiar. Y esto tiene una expresión médica y científica. Pero vamos a ver realmente quién creó esta expresión. Y es el poder de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, en su connotación como palabra, neuro, de que tiene que ver con el encéfalo, con el cerebro. Plasticidad, cuando yo le digo plasticidad, ¿qué se le viene a la cabecita? Rápido. Plastilina, ¿verdad? Plasticidad, plastilina, plástico. Bueno, la plastilina prácticamente es algo moldeable, ¿verdad? Hacemos figuritas, y la plastilina en sus términos más primitivos era arcilla. ¿Vamos bien? Ahora, médica y científicamente se conoce como neuroplasticidad a la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para adaptar su funcionamiento como respuesta a cambios en el entorno. Es decir, si algo está diferente en nuestro ambiente, nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse. Para ponerlo de una forma más clara, son respuestas, mire la palabra, respuestas que nuestro cerebro da a cambios que se originan dentro de nosotros como externamente. Diga conmigo, respuestas. Estas respuestas, amigos, pueden reorganizar todas nuestras funciones perceptivas, es decir, cómo estamos percibiendo la vida en ese instante, e incluso las mentales o cognitivas. Es decir, el cerebro, como en la mente, la neuroplasticidad nos indica que ahí es donde, es que quiero que no lo vean figurativo, no es metafórico, es literal. Dios en nuestro cerebro nos ayuda a cambiar. Es por eso que muchas veces usted viene al servicio, escucha la palabra, Dios actúa y usted sale con dolor de cabeza. Le digo qué pasó en ese instante. Dios formó un nuevo surco para generar un nuevo hábito. Médicamente, el cerebro tiene una consistencia gelatinosa como arcilla, es maleable. Vamos a ver qué dice Dios de esto, de la neuroplasticidad. Jeremías capítulo 18, versos del 1 en adelante. Dice: Dios le dijo a Jeremías: levántate de pie, ve a la casa del alfarero. Cuando llegues allí te diré lo que tengo que decir. Así que fui a casa del alfarero, y el alfarero estaba allí, trabajando en su torno. Cuando el pote en el que estaba trabajando el alfarero resultó mal, ¿a cuántos alguna vez se han equivocado? ¿Cuántos reconocen que han tenido malos hábitos?
Como a veces sucede cuando estás trabajando con arcilla, el alfarero simplemente empezaba de nuevo y usaba la misma arcilla. Quiero decirte, tu materia gris es lo mismo que Dios va a utilizar de una forma que vas a ser irreconocible. Y la gente te va a decir, ¿qué te pasó? El alfarero, dile. Para hacer otra olla. Y aquí Dios le habla a Jeremías. Entonces el mensaje de Dios vino a mí. No, Dios hablando, no puedo hacer lo mismo que este alfarero hace con ustedes. ¡Wow! Y miren, a través del decreto de Dios, mira a ese alfarero. De la misma manera que este alfarero trabaja en su arcilla, trabajo en ustedes, mi pueblo. En cualquier momento puedo decidir arrancar, destruir y sacar a un pueblo o país de raíces y deshacerme de ellos. Pero si se arrepienten de sus malas vidas, pensaré 2 veces y empezaré de nuevo con ellos. En otro momento podría decidir construir, plantar un pueblo, un país, pero tienen que cooperar y me tienen que escuchar para que aprendan a pensar. Y no renunciaré a los planes que tenía para ellos. Y esta palabra la tienes que agarrar. Dios no está renunciando a los planes que tiene para ti. Pero mire bien, literal, el concepto de neuroplasticidad es de Dios. Literal, Él nos moldea como arcilla en sus manos. Nuestra forma de pensar, aún literalmente nuestro cerebrito, Dios hace neuroplasticidad cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que estamos adorando, cada vez que estamos en su presencia. Él está agarrando la misma pote, la misma arcilla y está haciendo surcos para que pongamos en ellos hábitos que nos hagan funcionar mejor. Con la neuroplasticidad podemos cambiar los hábitos que el miedo ha formado. Eso es lo que hace que se practiquen ciertos comportamientos en nuestra vida que van a ser más fácil, nuevas prácticas. De ahí Dios en un instante puede moldear esta arcilla en nuestras vidas. Nuestro cerebro pone nuevos surcos y los establecemos por la repetición. Diga conmigo, repetición. Eso es un principio y tenemos que vivirlo, la repetición. Pastor, ¿cuánto se tarda en adquirir un nuevo hábito? Es interesante que hay un estudio en la Universidad de Londres, la UCL, y ellos dicen que un hábito se establece entre 18 y 254 días. Así, pero en promedio el ser humano lo establece en 66 días. Hay personas que dicen que en 21 días formas un hábito, puede ser, a menos que seas un super genio. Pero para nosotros los mortales, 66 días es como que el promedio. Puedes tardar 254 días hasta formar un nuevo hábito. Eso quiere decir que, por favor, no vayamos con una idea equivocada, que Dios hace cosas con varita mágica. No, Dios hace el surco y nosotros lo rellenamos con la repetición. ¿Me expliqué? Por eso, estas declaraciones tienen que cambiar en nuestra vida. Yo soy así, eso es mentira. No voy a cambiar, más mentira. Lo aprendí desde mi infancia, mucho más mentira. Porque quiero decirte de parte de Dios, tú no eres así, tú vas a cambiar y lo que pasó en tu infancia, el alfarero lo va a moldear. Amén. ¿Estamos emocionados con lo que va a pasar hoy? Estas frases son guaridas donde el miedo se refugia. Las pocas veces que nosotros queremos acceder a ellas, nos van a hacer que nos escondamos más. Por esa razón, léelo conmigo. Di conmigo, sí se puede cambiar. Pero dilo con fe, sí se puede cambiar. Di conmigo, sí se pueden cambiar los patrones de conducta. Di, sí se pueden cambiar los hábitos del miedo. Ahora levanta tu manita y dilo una vez más a la cuenta de 3, pero decláraselo al mundo espiritual, a tu interior. Di conmigo, sí se pueden cambiar los hábitos del miedo. Amigos, todo se puede cambiar cuando lo hacemos como dice la Escritura, de fe y para fe. De fe y para fe. Es decir, poco a poco.
Dios hace el surco y la repetición es poco a poco. A muchos les va a tomar 8 días, otros 21, otros 66, otros 254. Pero una vez establecido ese hábito, no hay diablo que te lo pueda robar. No hay diablo que te lo pueda robar. La neuroplasticidad ocurre aun cuando no lo sepamos. ¿Sabes cuándo ocurre? Cuando está la repetición. Cuando está la repetición. Nos han hecho creer que el cerebro no cambia, que nuestra mente no cambia, que nuestra conducta no cambia, que hemos heredado esta disposición genética. Y eso no es cierto, es una mentira. Nacemos con una configuración genética, correcto, es así, es concreto. Pero especialmente es importante que en estos procesos donde tenemos depresión o ansiedad aguda, es donde se hacen notar estas maldiciones generacionales que existen, amigos, existen, son reales. Es ridículamente, o sea, la forma en que lo que hizo tu papá trata de repetirse en ti. Lo que hizo tu mamá trata de repetirse en ti. Los miedos de tus padres y de tus abuelos a veces son los miedos que tú tienes más los añadidos. Claro que estamos condicionados genéticamente, pero mientras pongamos eso como una excusa para nuestras actitudes, vamos a continuar en este anclaje nefasto de la inacción, de la indecisión. Efectivamente, algo proviene de nuestros padres. Y al nacer comenzamos a combinar con una cantidad de experiencias de nuestra vida que son independientemente de ellos y formamos nuevos hábitos del miedo. Pero esto no debe de ser así, porque Dios puede ayudarnos a cambiar todo. Por esa razón hay otra rama de la ciencia que me encanta, que todo está en la Biblia, amigos, todo está en la Biblia, y es la epigenética. Y esto es muy sencillo. Epi tiene que ver de arriba, de que está arriba, y genética, pues obviamente de toda la información que tenemos en nuestro código. Ahora, maldiciones y bendiciones generacionales son reales, y tenemos que, lejos de ser dogmáticos con eso, entenderlas y transformarlas, porque las batallas que tú y yo ganemos, nuestros hijos la van a tener mucho más sencilla. Pero las batallas que nosotros perdamos, nuestros hijos la van a pagar al doble. Es importante entender eso. La epigenética es que está sobre la genética. Esa es una disciplina que se enfoca en cambios hereditarios, pero que no se pueden atribuir a las alteraciones de nuestro ADN. Ahora entendemos por qué. Porque ahí está literal el nombre de Dios. Eso no lo puedes alterar. Pero nuestros hábitos, eso sí se puede alterar. La epigenética para nosotros, así para que lo podamos entender, es de la forma, se compara con los acentos de las palabras. Por ejemplo, ahora que cuando preparo yo mis enseñanzas, descubrí que seleccionas todo el texto y le apretas speak y ahora el aparatito te empieza a hablar lo que escribiste. Cuando yo no, por ejemplo, a la cuenta de 3, digan la palabra propósito. 1, 2, 3. Bueno, yo sé que lo decimos y estamos naturalizados en escucharlo así, pero ahí lleva un acento. Cuando le quitas el acento, se lee así, propósito. Y nos da risa porque decimos, así no se dice. Se dice propósito, no propósito. Pero si no hubiera ese acento, no se puede pronunciar propósito. La epigenética es eso. Es el acento en el lenguaje. Quiere decir que dentro de Dios Él quiere trabajar por encima de nuestras maldiciones generacionales. Él quiere trabajar por encima del condicionamiento genético que tenemos de generación en generación. Quiere decir que hay un acento en tu vida que dice, vas a ser un perdedor porque tu papá fue un perdedor. Vas a ser un miedoso porque tu mamá fue una miedosa. Y Dios dice, espérate, déjame reformar esto. Vamos a quitar acentos, vamos a cambiar palabras, vamos a hacer esto, porque tú no vas a tener la acentuación que tuvo tus padres. Tú eres más que vencedor y vas a cambiar los hábitos. Ezequiel capítulo 18 verso 2 dice, los israelitas repiten a todas horas este refrán que dice, los padres la hacen y los hijos. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Dice Dios. Porque Dios dice, yo tengo el poder para cambiar tus maldiciones.
Yo tengo el poder para cambiar esos acentos de tu vida. Vamos a permitir que hoy Dios transforme los hábitos del miedo en nuestra vida. Hace años nos hubiéramos reído que alguien dijera esto. ¿Podemos heredar recuerdos? ¿Podemos heredar conductas? ¿Podemos heredar maldiciones? ¿Cómo crees? Amigos, mi hija Valentina estaba con mi hermana Jade hace muchos años en el parque de la colonia magisterial donde nacimos y hemos vivido toda nuestra vida. Y estaba Jade con Valentina chiquitita en el columpio. Y Valentina se queda viendo a la nada. Y Jade es así de que, Valentina, ¿qué haces? Tía, es que ahí hubo un evento de la congre, ni hablaba bien Valentina, y se cayó una estructura y le aplastó la pierna a un muchacho. Y está llorando el muchacho porque le dolió mucho. Y no había nada. Hija de, ¡ah, la mecha! Y la agarró y salió corriendo a la casa, ¿no? Valentina no había nacido. O sea, yo tenía, creo que 14 o 13 años cuando eso sucedió. Es mi recuerdo heredado en ella. Amigos, el propósito es así. Heredamos recuerdos, heredamos conductas, heredamos maldiciones. Y esto no es superstición, esto es ciencia, esto es real. Eso sucede y Dios dice, ok, heredaste todo eso, pero yo lo puedo cambiar. Y lo puedo usar para bien. Hay otros elementos en el futuro, por ejemplo, la optogenética. Y eso es una onda que quieren borrar literalmente los recuerdos. Y la forma que lo quieren hacer, esto todavía no es una realidad. Se está trabajando el ser humano en lograrlo. Lo quieren hacer, ojo, con un halo de luz. Ellos quieren poner un halo de luz en una máquina súper desarrollada, porque si tú tenías una fobia a viajar en barco, te meten a la maquinita y con un halo de luz te borran el recuerdo de cuando te pasó algo en el barco para que te quite ese miedo. Dios tiene miles de años que hace esto. Hechos. Capítulo 26. Te estoy enviando para que abras los ojos de los forasteros, para que puedan ver la diferencia entre la oscuridad y la luz, y escojan la luz que sana. Y vean la diferencia entre Satanás y Dios, y elijan a Dios. Pero aquí viene la onda, Dios no borra recuerdos, Dios los sana. Y nos ayuda a enfrentarlos todos los días. Nuestra conducta y nuestros hábitos tienen un impacto en nuestras generaciones. Así que te quiero hablar a ti. Hoy vence tus miedos. Hazlo por ti, pero también hazlo por tus generaciones. Dale un aplauso a Jesucristo. Tengo que hablarte ahora de los 3 cerebros. ¿Cómo que? Si con uno me va. Y tengo que mencionarlo para lo que vamos a hacer al final. Nuestra creencia, amigos, literalmente está en nuestras células, en nuestras neuronas. Eso es real para el ser humano, se ha comprobado científicamente. Y hemos escuchado esta frase. A ver, ¿cuántos han escuchado esta frase? Muerte cerebral. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Muerte cerebral. ¿Pero han escuchado la frase muerte cardíaca? ¿Verdad que no? Porque la muerte cardíaca no existe. En sí, cuando el corazón muere, es la muerte, tal cual. Ahora, ¿sabían ustedes que científicamente se considera el intestino un segundo cerebro? Por la cantidad de neuronas que tiene, decenas de millones. Sí, nuestro intestino tiene neuronas, amigos. Por eso cuando pasa algo, sentimos aquí cosas, porque tiene neuronas. El intestino y el corazón son 2 grandes órganos ligados en las sensaciones, pero tenemos un tercer cerebro. Aparte del intestino, que tiene muchas neuronas, está el corazón, el órgano, el músculo, el corazón. Tiene igual muchísimas decenas de millones de neuronas, menos que el intestino y por supuesto mucho menos que el cerebro. Y estas neuronas son capaces de sentir, de aprender y de recordar. Y hay estudios donde se comprueba que recuerdos muy pero muy importantes se alojan en las neuronas del corazón. Es decir,
parte de nuestra conciencia y de nuestros sentimientos más profundos, literal, están en nuestro corazón. ¿Han escuchado la frase, me partió el corazón? Bueno, ¿sabían ustedes que con máquinas conectaron a dos personas? Cuando una físicamente tuvo un angina de pecho, que es como casi un infarto, y el índice de dolor marcó esto, y a una persona donde le dieron una noticia de fracaso de una relación sentimental y amorosa, y el dolor fue el mismo dolor de un mal funcionamiento cardíaco natural, es el mismo dolor de un sentimiento emocional, una emoción y un sentimiento, cuando hay una fractura emocional. Aunque el corazón quizá puede decirse que tiene menor impacto en la parte del proceso de pensamiento, juega un papel fundamental en los procesos también de aprendizaje. Por eso diga conmigo, el cerebro, el intestino y el corazón son nuestros tres cerebros. ¿Por qué? Porque tienen algo en común. El miedo los golpea a los tres. Cuando sentimos miedo en estas tres partes. Ahí es donde lo sentimos. De ahí todos los síntomas mencionados que hemos dicho en esta colección de enseñanzas generan emociones, y las emociones son lo que hace que nos movamos. Las emociones vienen de pensamientos y son sensaciones que podemos determinar y en efecto hasta medir. Por eso lo preguntamos, ¿me amas? Sí. ¿Cuánto? Se pueden medir. Las emociones producen sentimientos, y los sentimientos resultan de la interpretación que tenemos de las emociones. Pero los sentimientos se pueden quedar con nosotros aun cuando el acto físico ya pasó. Al nosotros obtener destrezas para poder etiquetar nuestras emociones, es donde nos vamos a volver personas más eficientes para poder enfrentarlas, para poder canalizarlas y para poder tomar las acciones correctas. Llamándolo de otra forma, vamos a poder definir nuestros miedos. ¿A qué le tengo miedo? Para poder transformarlo. Tenemos que aprender a distinguir cuáles son nuestras manifestaciones del miedo, qué nos está atacando. Tenemos que aprender a diferenciar las inseguridades del estrés, el estrés de la depresión de la ansiedad de los pensamientos suicidas. Es decir, todo esto lo hemos construido en esta colección de enseñanza para decirles, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es el asesino al que te estás enfrentando para poder arrestarlo y llevarlo cautivo? No tengo miedo. ¿A qué? Ay, no me digas, no me lo recuerdes. Y en esa indefensión ni siquiera podemos identificar qué nos está atacando. Hemos llegado a este punto y hemos hablado por semanas, porque hoy yo creo que estamos entrenados para identificar, este es el desgraciado que me está haciendo la vida imposible. Y no estoy hablando de tu marido, hermana, estoy hablando de uno de los asesinos silenciosos. Es la depresión. Porque oren por mí, ¿por qué? Porque tengo depresión y ansiedad. A lo mejor ni siquiera entendemos la diferencia tan abismal que hay de depresión a ansiedad. Y a lo mejor dices que tienes depresión cuando no la tienes, tienes otra cosa. A lo mejor es que yo lo que tengo es miedo. ¿Miedo a qué? A miedo. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Hoy vamos a definir a esos desgraciados. Hoy vamos a arrestarlos, vamos a transformarlos y van a trabajar a nuestro favor en el nombre de Jesús. Por eso, para transformar estos pensamientos, estas emociones, estos sentimientos, estos hábitos, todo esto que está pasando en el miedo, vamos a hacer lo siguiente. Se los voy a poner porque eso es lo que vamos ahorita a hacer al final. Vamos a usar nuestras armas fisiológicas. Vamos a saber escoger nuestras palabras. Vamos a estudiar al miedo, vamos a transferir el miedo, vamos a cambiar el cuerpo, enfoque y lenguaje, y vamos a familiarizarnos con el temor de Dios. Diga conmigo, temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios exactamente? Que tenemos que entrar en este campo y esto va a bendecir muchísimo su vida. El temor de Dios
según la Biblia, es lo siguiente. Si me ayudan a poner, es el principio y la culminación de la sabiduría. Y usted puede leerlo eso en la escritura, no tengo el tiempo para irme por todos los versos porque no acabamos hoy. Es la fuente de vida, es un tesoro, es el activador de la misericordia de Dios. Y ojo, el temor de Dios es la forma, es el estilo de vida de la iglesia. Y aquí sí lo quiero leer en Hechos, capítulo 9, verso 31. Dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren paz en su vida? Y Samaria se fortalecía. Los creyentes, mire cómo vivían. ¿En qué? En el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver eso. También creció en número. Yo quiero declarar sobre tu vida que viene paz para tu vida. Viene crecimiento para tu vida. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en el temor de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Según la Escritura, el temor de Dios podríamos decir que tiene tres vertientes. Y la primera que podemos entender es que el temor de Dios es temor de reverencia y adoración. Y eso es creo que lo más común que hemos aprendido en la iglesia acerca del temor de Dios. Es la reverencia y reconocimiento de la majestad, del poder, de la santidad de Dios. ¿Qué hace esto? Nos conduce a una confianza filial con Dios y nos conduce a una obediencia y a un amor por Dios. El Salmo 130 verso 4 se lo quiero leer en dos versiones. Dice primero, pero tú ofreces perdón para que aprendamos. ¿Se da cuenta que el temor de Dios se aprende? Es un hábito. Es un hábito. Pero me regresas la otra versión si eres tan lindo. Aprendamos a temerte. Hoy vamos a aprender a temer a Dios. Pero miren ahora esa misma palabra. Pero tú nos perdonas por eso. Mereces nuestra. Donde estaba la palabra temerte, la Biblia dice es igual a reverencia, es igual a adoración. Temor de Dios tiene que ver con adoración. Ahora, la segunda vertiente del temor de Dios es tener este temor de Dios de perder a Dios y el castigo de Dios. Pastor, Dios no castiga. Estoy en desacuerdo. La Biblia dice que sí lo hace, pero no se preocupe, no a usted y no a mí. Solamente si está en desobediencia, bueno, ¿qué le puedo decir? No hay rezo que lo ayude. No hay escapulario que lo ayude. Por eso el temor de Dios nos lleva a vivir en obediencia. Pero es perder a Dios. Y perder a Dios fue lo que experimentó Adán. Una eternidad sin Él. Es ese temor también de saber que al desobedecer, a rechazar a Dios, nos espera un infierno, un castigo eterno. Me ayudan a conseguirme agua, porfa. A pasar una eternidad sin Él. Jesús lo puso así en Mateo 25, verso 41. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es, y váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. ¿Para quién fue preparado el infierno? ¿Y quién? ¿No será que anda ayudando a usted el diablo? Porque la Biblia es clara. ¿Para qué está preparado eso? No está preparado para los hijos de Dios. No está preparado ni siquiera para el ser humano por naturaleza. Pero si ayudamos al diablo a extender el reino de las tinieblas, hay algo más peor que Villahermosa. Un calor más fuerte que el centro a las 12 del día. Y es el infierno. Pero la vertiente del temor de Dios, la cual quizá no se ha profundizado en la iglesia, es el temor funcionando como el amor de Dios. Y aquí es donde creo que va a tener mucho sentido en nuestra vida. En ese sentido, lo he estado diciendo repetidamente para formar el hábito en esta colección. El amor y el temor funcionan con lo mismo. Y lo quiero explicar así. Son como el acelerador
y el freno de un carro. ¿Cuántos? Ese ejemplo es común, ¿verdad? Un carro, freno y acelerador, ¿verdad? ¿Sí me di a explicar? Funcionan con lo desconocido. En este caso, con el carro, con la caja, con la forma de que el carro funciona. Porque sin acelerador no se va a ninguna parte. Pero ¿qué tal si aceleras y no tienes freno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínate que vas a 160 kilómetros, 140 kilómetros y no tienes freno. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Se va a chocar. Ajá. ¿Y solamente eso va a pasar? ¿Se va a chocar? ¿Ah? Me voy a lastimar, dice. A 120 kilómetros por hora, sin freno, se va a matar. Se va a matar. Eso es lo que va a pasar. El acelerador es el amor, el temor es el freno. Dios funciona en nuestra vida con los dos. A veces te va a decir acelera y a veces te va a decir frena. Así funciona el amor y el temor en el mismo lugar. El temor de Dios es lo mismo que el amor de Dios. Sirven para moverse y para moverse en el timing correcto. Amo a mi esposa con toda mi alma, pero tiene una fijación con decirme que frene impresionantemente. Entonces a veces voy ahí y yo según le calculo, ahí voy, freno, y se da cuenta que cuando vamos en el lado del copiloto nosotros frenamos. Y yo he visto que levanta el piecito y hasta el parabrisas frena. Porque decimos, si no freno, me choco, me puedo lastimar o hasta me puedo morir. Es instintivo. Dios dice, yo te amo tanto que no quiero que entiendas que esto es libertinaje. Quiero que entiendas que hay momentos en tu vida en donde yo te voy a dar alertas. Te voy a frenar, porque si no te freno, te vas en banda y te vas a morir. ¿Qué pasa con la persona que no tiene temor de Dios? Va a tener miedo. No temor de Dios, miedo. Quien no tiene ese temor de Dios, quien no vive confiando en Dios como hijo de Dios, le va a temer a la muerte, pero también le va a temer a la vida. Le va a temer al mundo, pero aquí viene, le va a temer a él mismo, porque sabe que no se puede controlar. ¿Quieres tener dominio propio? Es por el temor de Dios. Voy a leer un pasaje de la Escritura un poco largo que creo que nos describe a todos en ciertos momentos de nuestra vida. Romanos capítulo 7 dice, realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Ya con esa frase ya sí soy. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Eso sucede en la noche como a las 12 de la noche en el refrigerador. Pero si yo sé lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo que la ley es buena. O sea, hay esperanza. Entonces, mire bien, no soy yo el que hace lo que está mal, sino que ese es el verdadero villano de toda la historia, el pecado, que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, que es el otro villano, que es el ego, ¿sí se acuerda? No existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Yo sé que esta plática la hemos tenido muchas veces en nuestro interior o con otra persona, ¿va? No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mí, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra ¿con qué? Mira cómo la Biblia está mencionando todo lo que le he estado enseñando.
ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y aquí viene una declaración que muchos hacemos: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es todo lo que hemos estado hablando. Y mire, gracias a Dios, la respuesta ¿en quién está? ¿En quién está la respuesta? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi ego, de mi naturaleza pecaminosa, de mi hombre viejo, de mi concupiscencia, soy esclavo del pecado. Dile al que está al lado, eso se termina hoy. Dile al que está al lado, eso se termina hoy. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y nuestro amigo. Aquí lo quiero explicar. Déselo fuerte, déselo fuerte. Una de las maravillas del cristianismo es saber que somos hijos de Dios y amigos de Dios. Y también que Dios, el grandiosamente todopoderoso, es nuestro papá, que cuida tanto de nosotros, que sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabecita, aunque en algunos menos que hace un año. Por eso, como hijo de Dios, como cristiano, no vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo a no ser aceptados. No vamos a tener miedo al fracaso. No vamos a tener miedo a la enfermedad. No vamos a tener miedo a la misma muerte. ¿Y por qué no a la misma muerte? Porque la muerte para nosotros es ganancia. Es la puerta para poder entrar, ver cara a cara a nuestro papá. La Biblia lo dice en Romanos 8:15. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice ¿a qué? En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba Padre. El temor de las personas que no han recibido a Jesús, la Biblia dice que es miedo y se apodera de ellos. Y mire cómo lo describe la Biblia en Job capítulo 15. Dice: los malvados no tienen esperanza. Saben que no escaparán de la muerte y que acabarán devorados por los buitres. Por eso sufren y tienen miedo. Pero dile de lado: no yo. Dile: no tú. Dile: no nosotros. Como si un rey los atacara. Saben que les viene la desgracia, pues se atrevieron a desafiar al Dios Todopoderoso. Dile al que está al lado: ese Dios Todopoderoso es mi Padre. Dile: es mi amigo. Confío en Él. Él me ama. Mire cómo describe la Biblia para aquellos que están apartados de Dios, que es abrumador, que es consumidor. Le tienen miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedos a ellos mismos, miedos a ser aceptados, miedos a cualquier cosa. Tienen temor para todos, no nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y tengo que hablar del Espíritu Santo y el temor de Dios. El temor de Dios no significa tener un terror, un trauma, una fobia a un Dios que me va a castigar, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que Él quiere nuestra salvación, se dio a sí mismo y que Él perdona y perdona siempre. Por lo cual no hay motivo de tenerle miedo a Dios. Yo no le tengo miedo a Dios, le temo. Es decir, lo adoro, lo reverencio, no quiero alejarme de Él, y lo amo tanto que sé que en su amor puedo avanzar, y que en el temor Él me para cuando yo no sé que tengo que parar. El temor de Dios, en cambio, es cuando el Espíritu Santo nos recuerda qué pequeños somos ante Dios y su amor, y que en nuestro bien nos podemos entregar, nos podemos abandonarnos a Él con humildad, con respeto y con confianza. Amigos, esto es el temor de Dios. Es el abandono en la bondad de nuestro Padre, donde tú te abandonas completamente, sabiendo de que Dios te va a cachar, sabiendo de que Dios tiene cuidado de ti, confiando en Él ciegamente,
sabiendo que si te atreves te puedes morir, pero Él no va a dejar que tú mueras. Él no va a dejar que tú caigas. Eso es el temor de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos infunde consuelo, nos trae paz, nos lleva a sentirnos tal como somos y decir que somos pequeños delante de un Dios tan grande. Con esa actitud que Jesús nos recomienda en los evangelios, nos abandonamos en Dios. Dile que está al lado, abandónate en Dios. Y es ahí donde te sientes envuelto, te sientes sostenido por su calor, por su protección, precisamente como un niño que corre a los brazos de papá. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos hace sentir como los niños en los brazos de papá. Y ese sentido nos hace comprender qué es el temor de Dios. Adquiere en nosotros esta forma de humildad, esa forma de reverencia, esa forma de adoración, esa forma que llena nuestros corazones de amor, de fe, de esperanza, de paz. El temor de Dios, amigos, nos hace tomar conciencia de que todo viene de su gracia, de que todo viene por Él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, abre nuestros corazones. Y cuando hay un corazón abierto en el perdón, en la misericordia de Dios, en la bondad, en la gracia de Dios, en la caricia del Padre para sus hijos, somos infinitamente amados. Infinitamente amados. Por eso, tome su asiento tantito. Ahorita vamos a trabajar. Dile que está al lado, ahorita vamos a trabajar. ¿Qué produce el temor de Dios en nosotros? Cuando estamos invadidos por el temor de Dios, estamos predispuestos a seguir al Señor con humildad y con obediencia. Esto, sin embargo, no significa que vamos a tener una actitud resignada, una actitud pasiva, una actitud quejumbrosa. Más bien vamos a tener la alegría que tiene un hijo de que ama servirle a su padre. Eso es lo que produce el temor de Dios. El temor de Dios, por lo tanto, podríamos decir que en nuestras vidas personales no nos hace cristianos tímidos, no nos hace cristianos amedrentados, sino que genera en nosotros amor, valentía, coraje y fuerza. ¿A quién le vamos a tener miedo si ya le tememos al más grande? A mí eso solucionó mi vida. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque hay uno que está sobre todos y es al único que yo le temo y es al único al cual yo le doy todo mi amor. El temor de Dios hace de nosotros gente convencida, que no permanecen sometidos a Dios por terror o fobia o por miedo, sino por agradecimiento. Somos movidos y conquistados por su amor. No hay nada más lindo en esta vida que ser conquistados por el amor de Dios. Dile que está al lado, déjate conquistar por el amor de Dios. Y por eso el temor de Dios también actúa como alerta, como alarma. Pero atención, el temor de Dios es una alarma para el pecado. Y quiero que lo veamos de esta forma. Es una alarma cuando una persona vive en el mal, cuando peca contra Dios, cuando explota a los demás, cuando vive por el ego, cuando vive solo para el dinero, para la vanidad o el poder o el orgullo. Cuando está pasando eso en nuestras vidas, el temor de Dios te dice, no, cuidado, no, por ahí no, y es una alerta, es una alarma. Dios te ama tanto que utiliza el temor para frenarte. No es un miedo, no es una fobia, no es un trauma, no es una cosa que te paraliza. El temor de Dios tiene la habilidad de moverte rapidísimo. Por eso no es lo mismo que el miedo. El miedo paraliza, el temor de Dios te hace actuar. El temor de Dios te hace decidir. El temor de Dios te moviliza. El temor de Dios dice, atención, porque todo este poder, todo este dinero, todo este orgullo, toda esta vanidad no te va a hacer feliz. Nada te puedes llevar contigo el día que tú te mueras. Ni el dinero, ni el poder, ni la vanidad, ni el orgullo. Nada.
Lo único que te puedes llevar es el amor de Dios tu Padre. Son las caricias de Dios recibidas en amor. Lo único que te puedes llevar son las intenciones de tu corazón, son las motivaciones de tu corazón y lo bueno que hiciste por los demás. Es por eso que el temor de Dios, día con día, ojo lo que voy a decir, vamos a tener que familiarizarnos con Él. Todos los días te levantas en el temor de Dios, te duermes en el temor de Dios, vives en el temor de Dios, como leímos con la iglesia. Por eso, para cerrar esto, ¿qué tal si vamos identificando al miedo en nuestras vidas? Y hay ciertas preguntas que, si traes tu teléfono, me gustaría que le hicieras captura de pantalla, porque eso te lo vas a llevar y tienes que formulártelas en tu vida. Porque aquí hay ciertas cosas en nuestra existencia que tenemos que saber. Y son 5 preguntas que tienes que analizarlas y meditarlas. Si me ayudan a ponerlas, por favor. Y dice: ¿qué cosas hubieses hecho de no haber tenido este miedo? Obviamente eso es para que tú lo medites y lo ores. Si tuvieras nuevamente la oportunidad de hacer aquello que un día el miedo no te dejó, ¿lo harías? ¿Qué harías si no tuvieras ese miedo? ¿Por qué el miedo no me permite alcanzar mis objetivos? Y la pregunta es: ¿qué quieres alcanzar con ello? ¿Qué sientes que el miedo te ha quitado? Y por favor, responde brutalmente honesto a estas preguntas. Piensa en el precio que has pagado por dejarte vencer por el miedo. Pero sobre todo, llena tu tanque con todo lo que puedes lograr si hoy vences y transformas tu miedo. Amigos, somos adictos a la comodidad de estar ahí todos los días. Causa cierto confort a esa adicción, y cada vez que consumimos cosas que nos llevan a la comodidad, no nos dejan actuar. Por eso decidir y actuar es lo mejor, no refugiarse en el miedo. El temor de Dios también es la respuesta a deseos internos, y tenemos que aprender a escuchar el temor de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el temor de Dios y en esta capacidad que Dios nos dio para poder sobreponernos, para vencer y transformar nuestros miedos. Tolerar el miedo, tarde o temprano, te convertirá en un miedoso. Completamente. Y lo vas a heredar. Y vas a predisponer a tus generaciones. Y cada vez vas a conseguir menos y el enemigo va a tener victoria sobre ti. Por eso quiero terminar con esto. ¿Listos? Quiero terminar transformando el miedo. Y esto aquí vamos a trabajarlo entre todos. ¿Amén? ¿Están listos? Ok, ahí vamos. Aunque todos ya más o menos identificaste cuáles son tus miedos, ¿sí? Más o menos por ahí, tan siquiera uno. Por lo general, te quiero dejar en un plano general los tipos de miedos que hay. Tenemos los miedos mayores, tenemos los miedos básicos, tenemos los miedos críticos, los miedos que son fobias, los miedos que dejaron traumas y lo más grueso de todo, el miedo a la muerte. Aquí hay un universo de cosas a las cuales podemos tenerle miedo. Como aprendimos, el miedo tiene esta increíble capacidad de paralizarnos y de limitar nuestra vida. Si el miedo no es vigilado, puede tomar control sobre nosotros, y eso no lo queremos. Y el que está al lado, no lo queremos. Pero si el miedo es vigilado, si no es vigilado, va a destruir todo aquello que nosotros queramos avanzar. El miedo no solamente actúa en nuestro cuerpo, sino se infiltra en nuestra mente, ataca nuestra psicología desde adentro. Sin embargo, el miedo puede ser observado, puede ser controlado y puede ser transformado. Y eso es lo que va a pasar en este momento. Y quiero explicarte el método de Dios basado en 4 pasos que te va a ayudar a transformar tus miedos y aprenderás a usarlos a tu favor. Y deberás tratar de hacerlo de esta forma porque quiero darle cosas prácticas
Quiero que no se vaya, ay sí, quiero temer a Dios y cómo se come eso, no sé, pero no. Cosas prácticas. He tenido muchos testimonios de ustedes que me dicen, pastor, pasó esto en mi vida y me acuerdo que empecé a respirar y empecé a esto, empecé a cambiar mis palabras y la situación cambió. Bueno, quiero irle a más cosas que le van a ayudar a transformar sus miedos para siempre. Eso te va a dar una mayor libertad de poder seguir tus sueños, tus objetivos, sin ese poder limitado que te da el miedo, que no te deja avanzar, ni decidir, ni actuar. Recordemos, el miedo es una emoción, una respuesta biológica, fisiológica, psicológica en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que según quiere protegernos y evitarnos peligro, pero eso no es cierto. Es la peor solución que podemos tener. Es básicamente un sistema de defensas, una estrategia del ego que levantó para que según no muramos. Nosotros tenemos algo mejor: el amor de Dios, el temor de Dios, que funcionan con lo mismo. Lo que nos acelera y lo que nos frena, el amor y el temor de Dios. El verdadero problema en nuestras vidas surge cuando ese sistema de miedo se sale de control y empieza a afectarnos en vez de ayudarnos. Los miedos que no son controlados deterioran nuestra confianza. Los miedos que no son controlados impiden que logremos lo que quieren. Los miedos no controlados nos trauman y afectan considerablemente nuestra salud mental, que eso es lo que hemos estado hablando en todas estas colecciones, en estas enseñanzas, en esta colección de enseñanzas. Pero dile que está al lado, tranquilo. La Biblia, la palabra de Dios, ilumina nuestro camino y vamos a transformar nuestros miedos. Y sobre todo vamos a establecer una posición para tener una relación con el único temor. Porque todos los especialistas dicen, es que tienes que tener un miedo en tu vida, es necesario. Yo estoy de acuerdo, tengo uno, pero que es más que miedo, es el temor de Dios. Y ese temor de Dios es lo que va a hacer el cambio completamente. Número 1, si tomas notas, si eres más de que esto es algo que en tu vida tiene que estar, porque te va a ayudar a transformar tus miedos. Número 1, estudia tu miedo. Tienes que estudiar tu miedo. ¿A qué me refiero? Generalmente crees que tenemos dos opciones. Y si me ayudan a ponerlo en pantalla, por favor. Pensamos que tenemos que ignorar los pensamientos de miedo y escapar de ellos y mantenernos fuertes. O pensamos que tenemos que cubrirlos con pensamientos positivos. Eso dice. Te voy a presentar una tercera opción. Y esa tercera opción es prácticamente estudiar y examinar tu miedo. Estudiar y examinar tu miedo de manera muy precisa. Es decir, observa tu reacción en esto que se le llama triada emocional. Tus emociones surgen en estos tres canales. Si me ayudan a ponerlo en pantalla. En tu cuerpo, en tu lenguaje y en tu enfoque. Así es como reacciona nuestro cuerpo. Primero, cuando venga este miedo, estúdialo. ¿Cómo? Analiza tu cuerpo. Analiza tu cuerpo. ¿Dónde sientes el miedo? ¿Dónde sientes el miedo? ¿Cómo se comporta tu cuerpo? Maripositas, te congelas, te paralizas, te duele el estómago. Analízalo. Obsérvalo de manera profunda. Todas las sensaciones que experimentas. Segundo, analiza tu enfoque. ¿Dónde está tu atención? ¿Qué pensamientos están surgiendo? Observa toda clase de ideas que están surgiendo en tu mente. Tercero, analiza tu lenguaje. ¿Qué está diciendo tu voz interna? Observa profundamente, amigo, qué tipo de palabras estás utilizando. Y por último, empieza a analizar también qué estás sacrificando a causa de este miedo. Tranquilidad, paz mental, amor, salud. En este primer paso de estudiar el miedo, es crucial que pongas tu miedo bajo un microscopio espiritual y lo examines de manera precisa. Tómate tu tiempo. Y para esto que esté más entendible, quiero poner como ejemplo un miedo o una fobia posiblemente que es, creo que de las más comunes que hay, y es el miedo a hablar en público. Por ejemplo, si yo agarro de uno de ustedes para que a continuación diga lo que haga falta del mensaje,
todos se empezaron a poner un poquito nerviosos, ¿va? El miedo a hablar en público es algo que a todos por lo general nos es común. Quiero aplicar esto en la práctica para que, sin importar cuál sea tu miedo, esto te va a ayudar a transformarlo. Si le tienes miedo a los insectos, miedo a las arañas, le tienes miedo a tu suegra, le tienes miedo a la muerte inclusive, le tienes miedo a ser feliz, le tienes miedo al éxito, no importa, esto te va a ayudar a transformar tus miedos. ¿Lo quieren aprender? Okay. Contemplando este ejemplo, quiero que imagines cosas. El miedo a hablar en público. Vamos a ver lo primero, estudiar el miedo. Entonces, viene esta presentación y estás frente a miles de personas. Literalmente es ahorita. Y todos te están observando fijamente. ¿Saben lo que pasa cuando está uno acá arriba? Los chicos que cantan o los que pasan a participar. Muchos están así bien lindos, ¿verdad? Pero otras personas están así, desparramados en la silla. Y te están viendo retadoramente, fijamente, así horrible. ¿Saben? Si por sí uno está luchando con el miedo y vienes y te están viendo así, se siente horrible. En ese momento el miedo inunda parte de tu ser. En un instante estás sumergido en sensaciones, en pensamientos muy incómodos. El primer paso, recuerda que es estudiar tu miedo. Digo conmigo, estudiar tu miedo. Empiezas a examinar qué pasa en tu cuerpo, cómo estás experimentando el miedo. Sientes frío, sientes la panza, sientes acá, sientes allá. A lo mejor notas que tus manos sudan, que tu cuerpo tiembla, que tu garganta se cierra completamente. Luego pasas por un enfoque en lo que estás pensando. Y por lo general que todo el mundo piensa es: ¿en qué momento dije que sí? ¿En qué momento dije que yo iba a hablar? ¿En qué momento dije que yo iba a cantar? ¿En qué momento? ¿Qué hago yo aquí? Y lo que uno está buscando es la salida más próxima en ese instante. Por lo último, tu lenguaje, estúdialo. ¿Qué tipo de lenguaje utilizas? Y si no estás muy cómodo, probablemente el lenguaje en tu voz interior va a ser muy agresivo. Te vas a castigar con tus propias palabras dentro de ti. Te quiero decir esto: no juzgues nada. En este punto no trates de cambiar nada. Solo observa, estudia de qué manera se está manifestando tu miedo y toma nota. Por eso es un hábito. Eso va a ser por repeticiones. Segundo paso: transferir el miedo. Ya vimos estudiarlo, ese es el primero. El segundo es transferir el miedo. Digo conmigo, transferir el miedo. Y esto empieza con tu mente emocional. Imagina todo lo malo que podría pasar y los peores escenarios posibles. Eso se te va a hacer muy fácil. Imagina algunos escenarios que te pueden alterar mucho, pero es importante que los tomes de cierta forma en consideración en ese siguiente paso. Y te voy a explicar por qué. Porque aquí vas a empezar a dominar. Antes de transformarlo, vas a empezar a dominar el miedo. Después de que pensaste el peor escenario, ahora trae tu mente a la hora, a la palabra de Dios, a la fe. Utiliza la fe para que te des cuenta de que tus peores miedos solo son pensamientos y sensaciones. Es que ahí empieza todo. Por más reales que parezcan, en ese momento solo son una ilusión de tu mente emocional. Y comienzas a transferir tu miedo de tu mente emocional a tu fe. Observa la situación con la fe. La lógica viene implícita en la fe. Y de forma lógica, piensa detenidamente lo más probable que va a pasar. Y date cuenta que lo que más te estaba afectando ni siquiera era lo que podía pasar. Lo que más te estaba afectando eran tus pensamientos y tus sensaciones emocionales. Lo importante aquí es quitarle el poder al miedo emocional. Es quitarle el poder y llevar cautiva la situación desde los pensamientos. Como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10 verso 5, dice: destruimos argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Muchos jóvenes por muchos años me preguntaban: ¿cómo llevo cautivo un pensamiento? Ahora ya lo sé. Piensa el peor escenario y ahora piénsalo con fe y te vas a dar cuenta
como lo llevas cautivo. Inmediatamente. Ay, ¿será que voy a decir mi miedo cuando hablo en público? ¿Me voy a dar a entender? ¿Los voy a aburrir? ¿No se van a parar? Cuando veo todos esos escenarios, busco el peor. Y ya que encontré el peor, ahora pienso con fe. Eso se somete la perrita esa abajo de la fe. Se los digo por experiencia. Me pasa todo el tiempo. Me pasa todo el tiempo. Vamos a retomar el ejemplo práctico, ¿ok? Vamos a transferir el miedo con esto a hablar en público. Comienzas a poner los peores escenarios que podrían ser los siguientes. Si me ayudan a poner lista. Hablar en público, ¿qué te puede pasar? Que la gente te juzgue, que no puedes hablar por los nervios, que se rían de ti, que la gente se empiece a ir. Eso te pasa por la mente. Que olvides por completo lo que ibas a decir. Esos son los miedos que pasan, son los peores escenarios. Existe esa serie de posibles escenarios desastrosos. O sea, esto lo podemos pensar. Ahora transfiere ese miedo a la fe de una manera lógica. La gente no está ahí para juzgarte. Habrá algunos, pero no todos. Y si te están poniendo atención, es porque quieren aprender y están escuchando lo que tú tienes que decir. El peor daño lo ocasiona tu miedo acá. Súbete en el marco de la fe. Piensa esto y vas a notar que el miedo empieza a perder poder. Empieza a perder poder. Ahora sí, es el tiempo de cambiar esto. Ya lo estudiamos, ya lo transferimos. Ahora viene el tercer paso. Cambiar el cuerpo, el enfoque y el lenguaje. Eso es lo tercero. Aquí es cuando de verdad comienzas a demoler. Ya no lo domas, demueles, pero destruyes el miedo, porque lo decides cambiar de emoción. El paso número 1 es que viste cómo estudiaste el miedo. Lo segundo es cómo lo transferiste. Aquí lo que te va a beneficiar es cambiar desde la parte emocional. Por ejemplo, en el miedo estás ansioso, esa es la emoción. Estás de alguna forma muy nervioso, de mal manera. Recuerda lo que dice Dios de ti y pon tu emoción en la confianza. Pon tu emoción en la fe. Y en ese momento date cuenta que Dios y tú tienen el control de la situación. ¿Cómo lo haces? Primeramente tienes que cambiar tu cuerpo y la postura de tu cuerpo para reflejar el estado emocional que deseas. Puedo bendecirles con un ejercicio que va a parecer ridículo, pero les va a ayudar mucho. ¿Me dan chance de eso? Se pueden poner de pie tantito, ahorita se sientan. Les voy a decir qué hace el miedo. El miedo genera, miren, me voy a poner de perfil. El miedo genera esto. Esto genera el miedo. Ahora, quiero que tomes aire, respira. Por cierto, cuando uno respira correctamente, no mete la panza, al contrario, infla la panza. Ahora, quiero que respires, ojo, 6 segundos. Y conforme vas respirando 6 segundos, conforme vas inflando tu diafragma, te vayas encogiendo. Y cuando llegues al 7º segundo, quiero que exhales completo y te pongas derechito. ¿Listo? A la cuenta de 3 empiezas a inhalar por 6 segundos y te vas contrayendo, y al segundo 7 exhalas. ¿Listo? 1, 2, 3. Vete contrayendo, vete contrayendo, vete contrayendo, vete contrayendo. 5, 6, exhala y párate bien. Les digo la neta cómo se ve de aquí en cámara lenta. Otra vez, pero ahora vayan a añadir esto. Vas a tomar aire. Ahora, ¿sí te diste cuenta que te cuesta trabajo contraerte mientras respiras? ¿Verdad que cuesta trabajo? Así de ridículos nos vemos, sabiendo el Dios que tenemos y haciéndole caso al miedo. Pero déjenme, ahí voy. Ahora, fíjense bien, van a respirar y conforme se van a empezar a contraer y va a costar trabajo. Les voy a contar, y al segundo 7, cuando exhalen, rápidamente se ponen derechos y pegan el grito más duro de su vida.
¿Listos? Ahí va. 1, 2, 3. Contráiganse. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. ¿Se sintió chido? Ok, acaban de experimentar lo que psicólogos y científicos y mucha gente que estudia y sabe mucho es la respiración FT o diafragmática. Y eso es un ejercicio que te dicen los científicos. Les quiero decir quién la inventó. La inventó Jehová de los ejércitos. Tapón. Cuando fueron a conquistar una ciudad llamada Jericó, les dijeron que por 6 días no dijeran nada y dieran vueltas. Y al séptimo, gritaran con todas sus fuerzas y cayeron las murallas. Curiosamente, exactamente la misma estrategia es la que se utiliza cuando viene un miedo paralizante en tu vida. Respires de tal forma y te contraigas y te vas a dar cuenta que se contraponen. Es muy difícil contraerte mientras respiras. Entonces generas un efecto resorte emocionalmente. Cuando te paras bien y gritas, en esos instantes pareciera que no hay nada en contra tuya. Te digo algo, así se vive. No la cacharon. Así se vive. Si ya estudiaste tu miedo, ya lo transferiste, lo siguiente es cambiar primeramente tu cuerpo. Cuando viene el miedo, date cuenta que vas a empezar a encorvarte porque vas a querer otra vez llevarte a esconderte, a avergonzarte. Cuando esté pasando esto. Ahora, si te da pena gritar, martilla tus rodillas, tantito. Acuérdate, la respiración Dios te la dejó para adorarlo, para exaltarlo. O sea, mucha gente va a decir, piensa lo que quieras, esto es bíblico, eso está en la escritura, esto funciona. Si no, pregúntale a Jericó qué les pasó. Si no, pregúntale a ellos. Cambia tu postura, pueden sentarse. Ahorita vamos a acabar. Segundo, cambia tu enfoque. Pon tu atención en algo que te brinde estabilidad. Y por último, cambia tu lenguaje. Las palabras, ya lo vimos, están relacionadas mucho con el miedo. De una manera consciente, construye cada palabra que te ayude a generar esa confianza. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque esos versículos en ese momento te van a ayudar. Estos 3 cambios de acciones en tus emociones hacen una onda increíble, hacen un proceso diferente que cada vez va a ser más sencillo, más fácil. Todo lo que les estoy diciendo es lo que yo hago cada vez que el miedo me viene a atacar. Cada vez que el miedo me viene a atacar. Y créanme, todos los días nos ataca el miedo. Digo conmigo, cuerpo, enfoque y lenguaje. Y ahí lo estás demoliendo. El miedo literal comienza a desaparecer de tu vida y la confianza en Dios comienza a aumentar. Ahora, ¿cómo se hace en el ejemplo que estábamos diciendo? Ahí estás, hablando en público, ya lo estudiaste, ya lo transferiste. Para empezar, cambia tu postura, párate derecho, estírate bien. O sea, es importante que te pares derecho, tu postura tiene mucho que ver. No tengo el tiempo, de verdad, de hecho me estoy pasando de tiempo. Pero en la adoración, la postura es tan importante. Hay palabras hebreas para denotar la postura de nuestro cuerpo. Es muy importante la postura de tu cuerpo, aún para poder vencer el miedo. Cambia tu respiración. Cuando tienes miedo, las cosas se aceleran, el corazón palpita más rápido. Tranquilízate, haz una respiración que, como la Biblia te lleva a tener paz. Luego cambia tu enfoque. En lugar de estar enfocado en la gente, enfócate en un momento, en un lugar o en una persona que te traiga estabilidad. ¿Saben cuál es la mejor persona en que te puedes enfocar? Jesús. Jesús, no en tu novia, no en tu papá, no en tu mamá, no en Cuauhtémoc Blanco, en Jesús. Es la mejor persona en la cual te puedes enfocar. Y por último, cambia tu lenguaje. Cambia las palabras dentro de tu mente. En vez de proyectar nerviosismo y desconfianza, que tus palabras proyecten fe. Que hagas declaraciones que te motiven a ti mismo, que te inspiren a ti mismo. Cambia esta triada emocional y vas a cambiar tu estado emocional. Esto es fundamental para demoler el miedo. Y finalmente, con esto voy a cerrar. Te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Todos siempre quieren la mala, ¿va?
La mala es que el miedo no se doma a la primera. La buena es que puedes acercarte a Dios entonces a través del temor de Dios y establecer una relación saludable con Él. Y esto es el último paso. Familiarízate con el temor de Dios. Hasta aquí llegó la ciencia, aquí entra Dios. Necesitamos un miedo en la vida, dicen los expertos, y yo estoy de acuerdo, y yo tengo uno, se llama temor de Dios. Y este temor de Dios, mientras más te acostumbres a su presencia, menos te afecta el miedo. No sé si me estoy explicando. Y la repetición en tu vida hace que tu miedo sea transformado completamente. Por eso invita a Dios a tu vida. Convive con Él. Empieza a notar que algo en ti se empieza a transformar conforme tú vas familiarizándote con el temor de Dios. ¿Y sabes qué es el temor de Dios? Cierra tus ojitos. Enfócate en Jesús. ¿Sabes qué es el temor de Dios? Esta presencia que está en este lugar. ¿Qué cosas han pasado? Han dejado de pasar. Han pasado de más y todavía sigues aquí. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios te ama. Te ama. Si te familiarizas con esta presencia, cuando venga el miedo, ese miedo no puede contra el temor de Dios. No puede contra el amor de Dios. Esto me lleva a concluir y termino con esto. No estamos solos. Ahí está Dios contigo para transformar tu miedo. Ahí está Dios contigo para transformar tus hábitos. Ahí está Dios contigo para que en cada momento estudies tu miedo, transfieras tu miedo, cambies tu cuerpo, tu enfoque, tu lenguaje y estés familiarizado con Él. Porque aunque padre y madre te dejen, Dios con todo eso te recoge. Disfrútenlo.